pues emocionado porque la gira le ha ido muy bien. Ya hicimos Orizaba, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, parte de aquí de Jalisco. Y ahorita pues está saliendo más. Vamos a San Luis Potosí, a Querétaro. Ya fuimos a Mérida, voy para Campeche, Champotón. Y sigue creciendo ahí la lista. Gracias a Dios tenemos varias fechas ya confirmadas, ya casi llenito todo este año. Aparte de las giras con mi papá, con Lagrimita en Circo, sábados y domingos, en la mayoría del centro del país, algunas fechas también aquí en Guadalajara próximamente, para que estén pendientes y el público reaccionando y respondiendo de manera maravillosa. Sí, estoy lanzando ahorita unos covers que les llamamos de cantinas, pero bonitas, que son esas rolitas cantineras, que todos nos sabemos y que son bien melosas o bien románticas o bien doliditas. De las últimas que lancé, la de ¿Y tú qué harías? Que cantaba, bueno, que canta todavía el compa Fidel Rueda. ¿Y tú qué harías si ella tratara de besarte? Y aparte, el sencillo es El Motorcito, una rolita bien bailadora, bien guapachosona, entre guapachoso y reggaetón y regional, híbridos que ahorita se pueden hacer en la música. Cantar sin maquillaje, sí me lo han pedido, es algo que no he aceptado como tal. Sé que en algún momento va a tener que surgir para algún evento especial, pero me pasa algo muy peculiar. Cuando estoy en la calle desmaquillado, de civil, y alguien me reconoce, me dice, oye, Coster, ¿te tomas una foto? Le digo, claro que sí, con mucho gusto. Saco siempre una nariz, me la pongo mientras la persona está poniendo la cámara del celular, y cuando voltea es un ¡wow! Entonces llega una magia especial. Y creo que al público le gusta esa magia, y por esa razón he decidido en este momento todavía no quitarme el maquillaje. Sé tocar alrededor de 25 instrumentos musicales, entre trompeta, trombón, los diferentes saxofones, bajo, batería, teclado, acordeón de puntos, ukulele, guitarra, clarinete, flauta dulce, flauta transversal, armónica, melódica. Instrumentos de payasos como botellófono, sartenófono, las campanas, los cascabeles, los guantes musicales, el serrucho musical, y bueno, hay una gran variedad de instrumentos. No, yo era el que quería, a mí me decía, no, tú no descuides la escuela, tú ahí quédate, tú estudia, ponte a estudiar tus matemáticas, tu historia, tu geografía. Y yo dije, yo quiero ser payaso. Entonces yo cumplía con todos mis calificaciones y mis horarios y todo. Y entonces por mi parte tomaba clases de teatro, clases de pantomima, clases de música, ya ciertos instrumentos musicales. Para la trompeta me metí al mariachi de la prepa, para el trombón me metí a la orquesta de la prepa, y entonces así fui creciendo mi ajuar de instrumentos musicales. Pantomima es lo que es mimo, expresión corporal, el expresar sentimientos sin necesidad de la voz. Eso es lo que es pantomima. Yo de niño decía que quería ser presidente. Decidí irme por otras payasadas más divertidas, pero estudié diseño industrial. Me encantaba mi carrera. Creo que también me hubiera gustado irme por ahí, que de alguna manera sigue siendo creativo y sigue siendo el motivo en cualquiera de los tres: ser presidente, ser payaso o ser diseñador industrial. Creo que el ideal es facilitarle o mejorarle la vida a las personas. Apoyo solo en las comidas de los domingos. No, ese es pollo. Pero, híjole, creo que mi papá fue el primero en decirme que no. Y ahora lo entiendo, porque no es un mundo fácil todo el show business, menos ser payaso y menos ser cantante. Y siempre la mayoría te van a decir que no, te van a cerrar la puerta en la cara, te van a decir no sirves, te van a decir no puedes, te van a decir puras negativas. Y que el primero sea mi papá era una forma de educarme y de ponerme en este mundo y saber si tenía el temple o la fuerza para salir adelante. Y creo que lo convencí. Costel es mi nombre real.
Entonces, cuando le digo a mi papá, oye, ¿cómo me voy a llamar de payaso? Porque yo ya quería trabajar y ya quería mandarme a hacer mi merchandise y todo. Y me dice, pues usa tu nombre, está bien chido. Entonces, Costel nace desde cuando mi papá estaba en Vamos a jugar jugando, Lalo y Lagrimita. Yo quería salir, entonces de repente me daban la oportunidad de salir y bailar un ratito, o de decir un chiste, o cuando era la Gritaca, tenía un hijo que se llamaba Chiquitaca, yo era Chiquitaca, yo ahí tenía 3, 4, 5 años. Posteriormente, qué palabras, para que vean que también, entonces más adelante trato de hacerlo más profesional, empiezo a estudiar todas estas partes por separado. Y cuando tengo alrededor de 14 años me contratan para mi primer evento. Yo era muy parecido a lo que hacía Lagrimita, y alguna vez, al poco tiempo, yo creo que unos 6 meses, me habla mi papá, había yo bajado de calificaciones, y me dice, tú no puedes hacerlo porque número 1, tienes que mejorar tus calificaciones, y número 2, tienes que tener tu propia identidad, porque si eres una copia de Lagrimita, al público no le vas a gustar y vas a terminar sin lograr nada. Y ese consejo creo que fue lo que provocó que Costel tuviera una identidad propia y que también fuera un punto diferente de lo que hacía él, y el público lo adoptó, y estoy muy contento y agradecido por eso. ¿Sabes qué? Que nunca pensé tener resuelta la vida, porque creo que cuando tu papá o tu familiar es alguien tan grande, con un nombre tan grande como Lagrimita, más bien se vuelve en una responsabilidad. Y creo que hay muchísimos famosos o artistas o políticos que tienen hijos que no hicieron nada o terminaron no haciendo nada. Sí se vuelve una responsabilidad grande, se vuelve una carga y una presión, pero a fin de cuentas creo que me gustó prepararme para esto, y de alguna manera he salido triunfante hasta la fecha. Tengo 3 hijos que conozco. No, porque yo quería tener 8 hijos. Me haría muy feliz, me gusta mucho el ser papá. Tengo a mis 3 hijos. Me encanta disfrutar con ellos, poder jugar con ellos, poder aprender con ellos, poder enseñarles lo que yo pueda. Y no sé, quién sabe, algún día a lo mejor, no creo llegar a los 8, pero sí a lo mejor 1 o 2 más. Creo que el ser payaso me ayuda mucho porque me hace muy divertido a veces, y en otras ocasiones me hace muy exigente porque la vida del artista es muy exigente, y creo que hace eso una buena combinación. Estoy muy orgulloso de mis hijos y de lo que han logrado y lo que han hecho y el tipo de personas que son. Son personas muy respetuosas de su entorno, respetuosos de ellos mismos, respetuosos de las demás personas, y personas que tienen sueños, y creo que eso me ayuda a tener ese equilibrio. También algo que ya hago recientemente, no lo hacía antes, pero es agendar, y que sea parte de mi agenda inamovible el pasar tiempo con ellos, y trato de que sea tiempo de calidad. Wow, híjole, me ha tocado convivir con todos. Cuento con el cariño y respeto de muchos colegas, desde, personas que me llegó a sorprender, algún David Bisbal, algún Pedrito Fernández, el Buki, Intocable. Yo era fan de Intocable. Creo que parte de lo que yo me dedico a la música regional es por Intocable, y me ha tocado compartir incluso escenario con ellos, y me ha tocado compartir camerino con ellos, con Ricky, que me ha tratado increíble, con Jenny Rivera, paz descanse, con Vale, con Espinosa Paz, con Diego Verdaguer también, con Vicente Fernández también me tocó compartir ahí evento. Creo que me siento muy bendecido creo que pocas personas pueden compartir con tantos músicos y también tantos artistas y tantos comediantes como me ha tocado a mí, y creo que ahí sí es una ventaja. Número 1, de que mi papá ya conocía a todos estos comediantes, entonces muchos me dicen, dime tío, y conozco comediantes de antaño, y en la música que funcionaran tanto y que han funcionado tanto las canciones, que me ha tocado alternar con varios de estos grupos, cantantes, grupos como El Recodo, Pequeños Musical, Intocable, Astilleros, Arrolladora, y muchos de ellos incluso son buenos amigos. Fíjate que en cantantes no me ha pasado, o sea, siento
que a veces somos como muy sensibles. Y me ha tocado incluso convivir hasta, por ejemplo, con el Commander, que de repente hay personas que dicen, ay, ¿cómo es el Commander, no? Y me ha tocado que sea muy buen tipo conmigo y con todos, pero me tocó con un influencer. Me tocó con un influencer que fuera... no sé, a lo mejor, no me gusta juzgar tanto a las personas, a lo mejor le tenía miedo a los payasos. Esa misma persona me hizo desplante 3 veces y es Mario Aguilar. Con Mario Aguilar sí me tocó. Me gusta cuando llego a un lugar saludar a todas las personas. Fue como fui educado. Sé que a algunas personas no, y no, simplemente son educaciones diferentes, ¿no? Y en 2 televisoras me tocó que lo hiciera, y también en una boda que nos tocó asistir. Y como todo, pues yo llegué y saludé, y a mí se me olvidaba que ya me había rechazado el saludo y se volteó, y las 3 veces se volteó y me rechazó el saludo. Pero le mando un saludo. Yo digo que no, ¿no? O sea, yo digo que más bien entre nosotros hay chistes mal contados. No creo que como envidias, de repente creo que hay anhelos y hay inspiraciones y hay estilos. Entonces hay personas que de repente se quieren inspirar en ti, quieren lograr lo mismo, pero de repente ya lo lograste y no les sale, y eso a veces les da coraje. O hay personas que de repente no les gusta tu estilo y quieren irse por su propio estilo, y también es válido, pero no lo veo tanto como una envidia como tal. Fíjate que hasta la fecha sí es algo con lo que batallamos bastante. Más ahora que estamos haciendo la gira, digo, gracias a Dios tenemos un público enorme y un público precioso que ha llenado todos los recintos que hemos estado, pero de repente en entrevistas o cuando llega el primer acercamiento a una nueva ciudad, sí hay como de como el payaso que canta, ¿no? Y de repente lo escuchas en la forma que te preguntan o te ven o eso, y ya cuando ven la respuesta del público es cuando llega la credibilidad a ellos, y es totalmente el trabajo del público, no tanto lo que yo les diga o comente, porque creo que todo mundo hablamos maravillas de nuestro trabajo, no, mira, yo hago esto bien bonito, pero ya cuando en realidad ven un resultado del público es cuando cambian de opinión. Pero hasta la fecha, cada que trato de abrir un nuevo lugar, sí siempre surge esa duda. Fue muy bonito. O sea, no es lo que todos creen. Trabajar para Televisa no es lo que todos creen, porque de repente dicen, ay, ya eres de Televisa, ya eres millonario. La verdad es que a Lagrimita y a mí nunca nos pagó. Pero lo sabíamos, era el acuerdo desde un principio, pero ellos se encargaban de los pagos de todos, o sea, de las bailarinas, se encargaban de los pagos del equipo técnico. Si queríamos hacer un juego o un concurso, ellos se encargaban de fabricarlo. Entonces también nunca nos cobraron, porque hay muchos que a lo mejor no lo saben, el público, pero hay muchas personas que pagan su espacio para estar ahí. Entonces no solo no les pagan, sino les cobra Televisa, y nosotros tuvimos la bendición de que nunca nos cobrara, de que nos trataran también como familia, y bueno, estuvimos ahí bastante tiempo, y eso fue lo que hizo que también volviera a despegar pues nuestras carreras. Solo con estas sillas tan altas nada más, pero fuera de eso, yo creo que no. Parte importante es mi mamá. Mi mamá siempre estuvo ahí al pendiente en nuestros inicios y también cuando despegó todo este proyecto. Y aunque me enseñó a nunca hacer desplantes y tratar de ser educado, si veía el mínimo detalle, luego mi mamá me decía, oye, aquí no me gustó cómo contestaste, o ya sé que tenías prisa, pero no volteaste a ver los ojos. Entonces creo que mi mamá ayudó mucho a mantener los pies en la tierra. Sí, eso estuvo bien bonito, y de repente dicen, un artista nunca se va a enamorar de una fan. Pues mi mamá era fan de mi papá. Lo conoció primero así formándose la fila de la foto y comprando su foto, y de ahí llevaba a mi mamá a uno de mis primos, de mis primos mayores, lo llevaba así, oye, el típico de mi sobrino quiere una foto contigo, y en realidad era mi mamá. Y a mi papá también pues le llamó la atención mi mamá. Después de ahí mi mamá buscó la manera de poder bailar en el circo donde trabajaba mi papá, y de esa manera pudieron entablar una conversación, y ahí empezó a nacer todo el amor. Tengo 2 hermanos, tengo una hermana 3 años menor que yo y un hermano 14 años menor que yo. Se aventaron mis papás el piloncillo por ahí.
Entonces yo cuando tenía 14 años dejé de ser el bebé de mamá. Israel que también canta, estudió como comunicación con administración, ha hecho giras también ahí con varias bandas en México, en Estados Unidos, y compone, él sí se pone a componer un poco más que yo, mucho más que yo. De niño, pero con él pasó completamente lo opuesto que conmigo. A mi papá me decía que no, y a él como que sí, hay que meterlo. Y creo que estuvo padre porque creo que exploró su creatividad desde muy pequeño, pero también como que se dio cuenta que no era su vocación el ser payaso y no era lo que le apasionaba, sino más que nada hacer música. Soy payaso. Amo la música y es una bendición el poder mezclar las dos cosas. Creo que muy pocas personas pueden hacerlo, muy pocos artistas, pero sí, lo primero que quise hacer siempre fue payaso. Cuando tenía el cabello así, sí era mi cabello. ¿Sí? Muchos creen que era peluca. De hecho, una señora una vez que iba saliendo de Televisa, ¡fum!, que me mete un jalonazo. Yo creo que le dijo a alguien, ahorita le voy a quitar la peluca. Y no, pues terminé así todo jaloneado. Y la señora, discúlpame, creí que era peluca. Y yo, sí, pero ya me desgreñó todo. Me tardaba 1 hora en el puro peinado. Y son cosas que de repente creo que muchos payasos sí pasamos por esa entrega al show, ¿no? Nuestro maquillaje es tardado, nuestro peinado, o el acomodarnos de cierta manera la peluca o el traje y eso, y es parte también de esa pasión por el show. Ahorita ya me tardo 15, 20 minutos. Pero en ese entonces me tardaba como 40 minutos, pero le vas agarrando más práctica. Lo difícil de mi maquillaje, aunque es un maquillaje muy simple, sí tengo sombreados, que bueno, las mujeres entienden todo este tipo de sombreados y luz y todo. Y los delineados, y en los delineados es en lo que más me tardaba, y ahorita ya, rapidísimo. Wow, experiencias raras. Sí, una vez una fan se metió a casa de mis papás, estaba yo ahí, y de repente habíamos terminado de trabajar tarde un día antes, nos subimos a dormir, y de repente bajo tarde a desayunar, y estaba una fan sentada ahí en la sala. O sea, no tocando la puerta, estaba sentada en la sala. Nadie de la familia sabe cómo entró, pero entró. No lo hagan, chicas. Se había quedado los asistentes a dormir también en la casa, y ellos dijeron, oye amiga, no puedes estar aquí, y ya la invitaron a retirarse muy amablemente. Wow, qué difícil. ¿Sabes qué? Que cada canción ha salido de una etapa diferente de mi vida, y disfruto, más ahora que estoy como independiente. He disfrutado de estos últimos lanzamientos, de estos últimos 3 años, de una forma muy distinta de la que lo había hecho antes. Y a lo mejor yo sé que en Mi Pancita, Dime Tú, Bailando Solo, son canciones que trascendieron y que hasta la fecha siguen sonando en varias radios. Son canciones que siguen marcando vidas. Y tuve la oportunidad de estar en el proceso de selección y de seleccionar un poco lo que es el arreglo. Estas nuevas no sé, marcan una cosa muy distinta, como Frankenstein, como Vuelve Ya, como El Motorcito, como La Fiesta de la Vida, Protagonista de mis sueños. Creo que son de las canciones que actualmente disfruto mucho cantarlas, y espero el momento del show, de los conciertos, donde puedo cantar esas canciones. El Jefe del Hogar. En Mi Pancita la escribió Elías González Careaga, el Espagueti, un gran compositor. Creo que es especialista en payasos. La compuso allá en Monterrey, no sé bien qué año, cómo llega a Costel. Cuando nos proponen grabar un disco, yo quería grabar por las canciones infantiles, y el dueño de la disquera ya había pedido canciones románticas, porque cuando hice casting le canté una romántica. Le gustó a él, y entonces en el momento de mostrar las canciones, él nos mostró puras románticas, y ahí venía. De hecho, en Mi Pancita fue eso no lo había dicho, en Mi Pancita fue la primera canción que me mostraron, pero yo no la quise cantar porque se me hacía muy fuerte para un payaso. Entonces elegimos Bajo la Lluvia, y es la primera que grabo, como tal, como sencillo, como ya canción profesional, y es un éxito.
Entonces eso provoca que sí grabe entonces en mi pancita y creo que las cosas pasan por algo y el que fuera ese orden, creo que bajo la lluvia preparó el terreno y en mi pancita rompió esquemas. Pues en sí yo nunca tuve problema alguno hasta la fecha. Siempre busqué saludarlos, siempre busqué tratarlos bien. Cuando vinieron aquí a Guadalajara fui a verlos. Me dijeron, oye, ya que viniste, pues ven, canta una canción con nosotros. Lo hice. Creo que más que nada, creo que ellos tienen un gran talento. De hecho, uno de mis maestros es tío de ellos, que trabajaba aquí en Guadalajara. Yo no sabía del proyecto de ellos porque toda la familia de ellos son payasos, son cientos y cientos de payasos. Entonces, uno de los más grandes, que es Lalo Lalo y Jorge, fueron parte de los que me criaron como payaso y de los que también yo era muy fan de ellos. Entonces, creo que para ellos fue un poco frustrante que si también habían cantado la canción, la empresa no confiara en ellos de tal manera que los llevara a tantos lados como me llevó a mí la disquera. Creo que más que nada va por ahí, por el rollo, porque lo repito, creo que son muy profesionales, creo que canta increíble Ratón, creo que son muy buenos payasos, pero ahí simplemente fue un rollo de las personas que te manejaban y creo que eso hizo que ellos hicieran algunas declaraciones que cuando nos vemos en persona nada que ver porque son muy agradables. Híjole, creo que para todo sale el sol, creo que para todo mundo hay público. Creo que el payaso es tan noble que si alguien que no se dedica a ser payaso se maquilla y va a pedir dinero en la calle, el público le da dinero y adaptándolo a otro nivel como lo hacen los guapayasos, pues es de alguna manera válido. Lo único que a mí no me gusta y que no veo adecuado es que niños, por ejemplo, a mis hijos pequeños, a mi hijo pequeño, yo no le permitiría que él cantara ese tipo de canciones por el doble sentido y creo que es una parte muy sensible. Fuera de eso, pues les felicito que han logrado también varias cosas y que hacen un proyecto original. Eso está muy padre, pero yo sería más específico y más cuidadoso de lo que le están mostrando a los chavitos, ¿no? Ya uno grande, pues ya que agarre lo que sea, ¿no? O sea, uno tiene la decisión, pero sí a mí me preocupa lo que pueden inyectar y sembrar en los niños. Es demasiado absorbente con los tiempos. Uno ve un show de a 1 hora, hora y media, 40 minutos, pero para llegar a ese show son muchos años y muchos ensayos y mucho trabajo. Es más trabajo el que es fuera de lo que en realidad se ve en un espectáculo o a cuadro, y eso hace que tengamos muy poco tiempo con la familia. Yo creo que es lo que menos nos gusta a la mayoría de los payasos, ¿no? Y ya si tienes una novia muy tóxica, pues lo disfrutas.